Segunda Feria Virtual del Libro de la Universidad del Tolima. Hoy nos acompaña un invitado, unos dos invitados especiales, en este que ha sido el día temático de la Facultad de Ciencias de la Educación. Hoy nos acompaña Diego Gálvez y por supuesto Felipe Pino, autores del libro Concepciones de Ambiente, Educación Ambiental y su enseñanza en los profesores de Ciencias Naturales. Diego y Felipe, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por este espacio para poder nosotros presentar un libro producto de investigación escrito a varias manos, no solo de nosotros dos, sino también de la profesora Gloria Marcela Flores, que nos acompaña hoy acá, el profesor Jairo Andrés Velázquez y el profesor Andrés Felipe Velázquez Mosquera. Muy bien, gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por este espacio que genera la Oficina de Investigaciones a través de esta segunda Feria Virtual del Libro que nos permite la divulgación de nuestro trabajo de investigación. Bueno, sin más preámbulos, démosle entonces paso a lo que va a ser la presentación del libro. Recordemos que la metodología va a ser 20 minutos ustedes hacen la presentación del libro, vamos a tener 10 minutos para lo correspondiente a unas preguntas e interactuar con el público. También un saludo especial a las personas que se conectan a esta hora a la fanpage de la Oficina de Investigaciones y los canales de la Universidad del Tolima. Entonces, profe Diego, profe Felipe, adelante. Bueno, muchas gracias. De pronto contextualizarlos un poco en el marco de este libro que estamos lanzando el día de hoy. Su título es Concepciones de Ambiente, Educación Ambiental y su enseñanza en profesores de Ciencias Naturales. Este libro es producto de una larga reflexión a manos de un proceso investigativo, iniciando en un proyecto macro de la profesora Gloria Marcela Flores, y finalizando en una propuesta de trabajo de grado del profesor Diego Jair Gálvez. A partir de ello, el Grupo de Investigación GEA, el Grupo de Investigación en Educación Ambiental de la Universidad del Tolima, empieza a aportar desde el marco conceptual y a estructurar una propuesta escrita para poder divulgar el conocimiento, que es el fin último del ejercicio investigativo. En este orden de ideas, el libro inicia con unos marcos conceptuales necesarios para poder entender el proceso investigativo. Iniciamos con un ejercicio de diferenciar y caracterizar qué son las representaciones mentales y sociales y unas reflexiones con respecto a ello y a la educación ambiental. Cuando hablamos de representaciones mentales, están en ellas algunos términos propios de la didáctica, por ejemplo, como las ideas previas y el término concepciones. Cuando hablamos de representaciones sociales, ya nos dirigimos a los imaginarios sociales, como lo plantea Moscovici, y de cierta manera lo que buscamos es hacer una diferenciación entre estas dos y una aclaración de qué son las concepciones. Entender las concepciones como cómo cada una de estas personas concibe el mundo y la importancia en el docente, sobre todo en el ejercicio de que lo que conciba el docente es lo que replica el docente en su proceso de enseñanza. Entonces es importante tener claro que este trabajo con profesores de educación básica y media lo que permite es ver y profundizar y comprender de forma hermenéutica qué es lo que ellos comprenden por ambiente, por educación ambiental y qué discursos o qué corrientes o qué tipos de educación ambiental están ellos replicando. En ese orden de ideas empezamos a entender que las visiones de ellos tienen unas particularidades que hacen parte de sus concepciones, pero también de los imaginarios sociales o de los discursos hegemónicos, como el discurso de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, de visión de educaciones recursistas, de educación ambiental enmarcada solo en el proteccionismo, el naturalismo, más no llevando a unas reflexiones críticas y a un proceso de transformación ambiental, entendiendo lo ambiental como esa relación sociedad-naturaleza mediada por la cultura, esa transformación que tiene que darse desde la sociedad hacia el componente natural, pero siempre a través de un proceso de formación, ¿no? Entendiendo la educación como ese proceso de formación o transformación que va a permitir que sencillamente nuestra relación con la naturaleza y con nuestros pares de especie y otras especies cambie y se transforme. Ese es un primer referente que buscamos nosotros aclarar en el discurso teórico del libro. Luego empezamos a hablar y a hacer una remembranza
que para los que ya han manejado el discurso de la educación ambiental, pues podrá ser más un recordatorio que una formación con respecto a lo que es la educación ambiental. En este ejercicio pues hacemos un recorrido del discurso, como lo decíamos, predominante. Miramos cómo aparece la educación ambiental desde Estocolmo, antes de las cumbres de Estocolmo, pero cómo a partir de ese mismo momento en los años 70 también hay todo un contradiscurso desde Latinoamérica, desde el pensamiento latinoamericano, desde lo que eran las necesidades ambientales en su momento, completamente distintas a las que en su momento existían e igual que ahora, completamente distintas las necesidades ambientales de lo que se denominan países del primer mundo, mal denominados del primer mundo, con nuestra Latinoamérica y sus necesidades. En ese recorrido histórico, entonces, también hacemos énfasis en lo que tiene que ver con la didáctica. La didáctica entendida como una disciplina científica, una ciencia misma, dependiendo del autor donde te ubiques, del campo de las ciencias de la educación. La didáctica no instrumentalizada, no entendida solo como el hacer, como la herramienta, como la técnica, sino la didáctica entendida como un discurso contextualizado que lleva a cabo un proceso de transformación y de formación. Partimos desde un discurso de lo que son las didácticas generales, las características de las didácticas generales, para luego llegar a entender la posibilidad y la existencia de unas didácticas específicas y empezar a pensar en cuál de esos puntos aparece la educación ambiental. Si aparece la educación ambiental con sus características como un proceso transversal, o si se curriculariza, y en ello pues se agrega una didáctica específica de la educación ambiental. Finalmente, si la educación ambiental es un proceso de transformación o de formación con respecto al ambiente, pues tiene que tener su relación con respecto a cómo llevar a cabo el proceso de formación de ese proceso educativo ambiental. Básicamente ahí enmarcamos el discurso de la posibilidad, la tendencia, hacemos énfasis como autores en la poca literatura que se encuentra en la actualidad, sobre todo para Latinoamérica, con respecto al discurso de la didáctica, bueno, ni decirse para América Latina en ese marco y para Norteamérica aún más, porque para ellos el discurso de la didáctica no es pertinente, es el currículo, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de la didáctica se retoman varios autores que nos permiten mirar la posibilidad de una didáctica de la educación ambiental que permita llevar a cabo esos procesos, que finalmente en la presentación de un libro anterior con los profesores también en algún momento nos hacían la pregunta, ¿cuál es una de esas grandes dificultades de la educación ambiental en la actualidad? Y una de las falencias es el exceso del discurso teórico, la sobrediagnosis, pero la poca intervención en las comunidades, ¿no? Una intervención pertinente, contextualizada, identificando el tipo de corriente de educación ambiental. Con eso, pues, esos son nuestros marcos, la fundamentación teórica que podrán encontrar en el texto. El texto ya se encuentra en el repositorio de la Universidad del Tolima, para que lo tengamos de pronto en cuenta y lo quieran visitar y consultar. Dejo entonces a mi compañero Diego con lo que tiene que ver con el marco metodológico y los resultados de la presente investigación. Listo, muchas gracias, Felipe. Concepciones de ambiente, educación ambiental y su enseñanza en profesores de ciencias naturales de la ciudad de Ibagué. Primero que todo, quiero dar agradecimiento pues a la población participante, en este caso a los profesores que se vincularon de manera voluntaria y participativa en este proyecto. De igual manera, dar agradecimientos a la Oficina de Investigaciones, especialmente pues al área de publicaciones. Y de igual manera, dar agradecimientos al Grupo de Investigación en Educación Ambiental GEA y a la Facultad de Ciencias de la Educación. Agradecer a nuestros familiares que se encuentran el día de hoy, igualmente pues a la profesora Gloria Marcela Espinosa, esperemos que ahorita pues si deseas participar lo hagas, y de igual manera pues a nuestros estudiantes que se encuentran a través de la proyección de esta presentación. Bueno, en ese orden de ideas, este libro nace también como una necesidad real de lo que es la educación ambiental actual. Por eso pues las preocupaciones se plasman aquí en este libro y una de ellas son lo relacionado con las concepciones y principalmente enfocados en la educación básica.
Relacionado esto con el tema de la transversalidad, cómo se vincula desde la institucionalidad esta en la educación, y un problema real que es la necesidad de formación y autoformación del profesorado. En ese orden de ideas se han hecho pues muchas revisiones documentales de maestrías, de tesis de maestría, trabajos de grado y doctorado, en donde encontramos un distanciamiento entre las diferentes concepciones y por eso pues también nuestra preocupación. De esta manera pues presentamos una propuesta metodológica, es una investigación cualitativa de corte comprensivo, ya que busca en ese sentido comprender la realidad de la educación ambiental y principalmente su enseñanza. Allí encontramos que a través de los métodos aplicados pudimos realizar procesos que nos permiten observar, describir e interpretar las realidades en las cuales se está llevando esta educación ambiental y por último, poder determinar acercamientos o distanciamientos frente a lo que se encuentra en la literatura y frente a lo que los profesores dicen y hacen en sus prácticas educativas. En ese orden de ideas, la investigación pues contó con la participación de profesores de la ciudad de Ibagué, del área de la educación ambiental y las ciencias naturales en la educación básica. Nos preguntábamos acerca de las concepciones de ambiente, educación ambiental y cómo vienen desarrollando esa educación ambiental en el aula. Para ello nos propusimos unas técnicas o unos instrumentos de investigación en las cuales duramos aproximadamente 8 meses en esa aplicación, en esa recolección de la información, teniendo en cuenta pues, las dinámicas institucionales del sector público, lo cual pues, nos lleva también pues, a ampliarnos un poco en ese tiempo. Y finalmente, en este orden de ideas, aplicamos un cuestionario inicial a manera de prueba piloto, que nos facilita establecer cuáles son esas preguntas que van a orientar ese primer cuestionario, estableciendo 8 preguntas iniciales, las cuales más adelante espero pues abordarlas. Seguido de ello, realizamos un proceso de observación de clases en el cual los profesores participan de manera voluntaria y a su vez es una observación no participante, ya que lo que buscamos es que no intervenir en esas clases y que ellos actúen de una manera pues, muy natural. De igual manera, procedemos a una fase de entrevistas que nos va a permitir contrastar o evidenciar cómo se está desarrollando pues, esa teoría que ellos dicen y la práctica, en ese caso, en el aula de clase. Finalmente, cada uno de estos instrumentos son validados a través de un proceso de análisis conocido como redes semánticas, que nos lo facilita el programa o software Atlas-T, y allí podemos establecer algunas categorías iniciales o subcategorías para ese análisis y esa comprensión. Finalmente se hace una triangulación de esa información con los referentes teóricos y se establecen pues, esos contrastes, esos acercamientos o distanciamientos de esta información. Bueno, de manera inicial entonces tenemos un cuestionario, voy a leer las 3 preguntas iniciales en las cuales pues, se va a basar a continuación la explicación. La primera pregunta es la siguiente: si lo invitan a orientar una clase sobre ambiente, ¿qué tesis presenta para referirse al ambiente? Una segunda pregunta que está orientada a la educación ambiental: durante el desarrollo de su clase, ¿qué concepto comparte con sus estudiantes sobre la educación ambiental? Y finalmente una tercera pregunta que busca indagar sobre qué vínculos puede establecer entre el concepto de ambiente que posee y la enseñanza de la educación ambiental que propone en la escuela. Obviamente, esa información se analiza de igual manera en la observación de clase y en la entrevista final. Para ello, entonces, proseguimos con la realización de las redes semánticas y allí pudimos establecer algunas categorías iniciales. Encontramos que en las respuestas de los profesores, que están basadas en sus conocimientos adquiridos, ya sea en la formación profesional o en su saber cotidiano, encontramos respuestas relacionadas hacia el pensamiento ambiental, hacia la visión naturalista del ambiente, hacia una visión antropocéntrica del ambiente y algunos elementos didácticos. Esto correspondiente a sus respuestas, en donde encontrábamos, por ejemplo, una preocupación inicial o concebían el ambiente relacionándolo hacia la extinción de especies, el calentamiento global, la falta de agua, la situación actual planetaria, alteraciones del equilibrio natural de los ecosistemas o el uso irracional de estos recursos, entre comillas, naturales. También entonces, en ese sentido, se agrupan en estas 4 categorías y de esta manera podemos establecer que no hay concepciones erradas o equívocas, por el contrario, estas concepciones están en un proceso sinérgico que permite la complementariedad de unas con las otras y
dependen estas concepciones de las perspectivas de cada profesor. Estas se ven reflejadas en los procesos de enseñanza, como lo vamos a ver ahorita en la segunda red, bueno, como lo voy a mencionar en la segunda red, y sin duda alguna quedan allí pendientes aspectos tangenciales que se llegan a tocar relacionados con la didáctica y la visión sistémica del ambiente y la complejidad, que los profesores deberían estar vinculando en ese momento en los procesos de formación ambiental relacionados con el cuestionarse, con la razón de la vida misma, preguntarse el por qué, el qué, el cómo de lo que enseñan para poder reflexionar en sí. Finalmente, bueno, una segunda red que es en correlación a la educación ambiental y la educación básica. Allí encontramos entonces que los profesores se engloban dentro de unas visiones de ambiente apoyados en una cartografía social de Lucisa Ové y nuestro primer libro de producción también, de caracterizaciones, de concepciones de educación ambiental, en las cuales allí también ustedes pueden indagar y pueden hacer soporte de lo que les estoy mencionando. Allí pudimos englobar esas categorías de ambiente como comprensión de las interacciones, ambiente o educación ambiental hacia la conservación, hacia la toma de conciencia y aspectos de interdisciplinaridad. Cuando hablan de conservacionismo, los profesores hacen alusión a temas relacionados con asuntos ecológicos y naturalizados. Por ejemplo, ellos se preocupan mucho por la extinción de especies, sin hacer profundas reflexiones sobre la importancia de esa especie, y más que la pérdida de la especie a nivel biológico, es la pérdida biocultural que se genera en esas relaciones sistémicas. Hay una categoría práctica cuando ellos reflexionan con relación al tipo de relación que establecen con la naturaleza, aspectos de la corriente moral ética desde la toma de conciencia y algunos otros aspectos relacionados con la visión holística al referirse a asuntos de interacciones y diferentes relaciones que emergen como resultado de sus relaciones. Ahora, finalmente encontramos que, de acuerdo a la literatura, pues no hay una concepción única y en ese sentido, muchas de esas concepciones están ligadas a sus experiencias, ¿no? Entonces, dependiendo también del concepto que ellos tengan de educación, de ambiente y en definitiva lo que ellos conciban entre comillas como recursos naturales, pues asimismo se ve reflejado en sus prácticas que están orientadas hacia la conservación, hacia la reforestación, hacia el mantenimiento de la infraestructura de los colegios, pero que en definitiva pues no busca reconocer las interacciones sociales que tenemos los seres humanos en relación pues a la naturaleza y que se emergen como resultado de la adaptación de los procesos naturales. Finalmente, encontramos una tercera red relacionada hacia el concepto de ambiente y cómo eso se refleja en la educación ambiental, y podemos encontrar que dependiendo del concepto de ambiente que ellos definan, asimismo se va a ver orientado en la educación ambiental, y por ende encontramos entonces una particularidad en esos profesores con relación a una educación ambiental hacia asuntos naturalizados o ecologizados, sin profundas reflexiones de lo que hoy representa la ecología profunda, ¿cierto? La economía ecológica y el pensamiento pues complejo también. Entonces, en ese sentido, doy paso para que el profesor Felipe continúe con la explicación y el cierre final pues, de las conclusiones de este trabajo. Bueno, muchas gracias, Diego. Entre algunas de las conclusiones que ya mencionaba el profesor Diego, están, bueno, primero el poder identificar y comprender a mayor profundidad esas concepciones de ambiente y de educación ambiental que tienen muchos profesores, pero también hacer énfasis en que ya se está dando un cambio de concepción, que es algo importante. Eso quiere decir que la educación ambiental a nivel de formación de profesores y a nivel de formación y educación del profesorado también está empezando a generar unos cambios. Eso pues nos tiene que llevar también a la pregunta si en el momento ecológico del planeta alcanzaremos a generar los cambios necesarios, ¿no? El partir de estas posturas de concepciones, el poder identificar primero las concepciones o qué se entiende de educación ambiental antes de iniciar un proceso de formación en educación ambiental es necesario, tanto como el ejercicio diagnóstico si se va a partir de los problemas, dado que si yo no tengo el mismo concepto de educación ambiental y empiezo un proyecto, una propuesta de formación, una propuesta de transformación, sin saber qué entiende el otro por educación ambiental, puede que los dos estemos entendiendo cosas distintas, ¿no? Y en ese ejercicio mi propuesta de intervención, de investigación, de diagnóstico, de transformación, pues puede que no nos lleve hacia el lugar que esperamos, básicamente. Yo creo que con eso podríamos estar concluyendo. No sé si hayan preguntas. Bueno,
Bueno, profe Diego y profe Felipe, aquí surge una primera pregunta y es, ¿qué importancia tiene para la educación ambiental el investigar las concepciones? No sé si el... Bueno, las concepciones en este libro se abordan debido a que encontramos dificultades en los procesos de enseñanza inicialmente. Entonces, ¿por qué? Porque las concepciones influyen mucho en el aspecto metódico y la forma en cómo se desenvuelven los profesores y abordan las situaciones producto de sus contextos reales. Pero encontramos que muchas de esas concepciones están dentro de un discurso globalizado que no permite identificar las particularidades de los contextos en los cuales esos profesores se desenvuelven. Entonces aquí la invitación es a revisar el tipo de concepciones que asumen esos profesores, pero en realidad revisamos aspectos más profundos que nos llevan a querer reflexionar y a incorporar la realidad de esos contextos educativos, ¿no? Entonces, dependiendo de las realidades y esos contextos, asimismo pueden emerger la concepción de ambiente y de educación ambiental que se quiera para esas necesidades o problemáticas propias de cada comunidad. Bueno, y también ustedes mencionaban la comunidad. Evidentemente hay unas concepciones que la comunidad tiene ya, digamos, arraigadas. Y en torno a eso, ¿qué dificultades ustedes encuentran en el común de las personas en torno a las concepciones que tienen ellas frente a la educación ambiental y frente al ambiente? Bueno, acá lo importante es empezar a reconocer la diversidad de concepciones, entender por qué las personas tienen un concepto, una concepción con respecto a algo, ¿no? Y más que buscar la transformación de ese concepto es también hacerlas parte de, ¿no? La teoría de la complejidad y la visión sistémica también empieza a tener mucha influencia en ello. En algún momento desde la postura positivista la directriz era a cambiar el pensamiento y la concepción de otra persona, ahora es cómo podemos trabajar con esas concepciones que tiene cada uno y a partir de ello lograr cumplir un fin común, ¿no? Una meta. Recordar que la población nuestra, pues en la presente investigación es profesores, que cuál es el concepto de ellos y al transformar el concepto de los profesores estaremos transformando el concepto de generaciones posteriores. Bueno, y hasta ahora también, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero dar paso a las personas que los saludan hasta ahora a través de la fanpage de la Oficina de Investigaciones. Nos saluda Egna Rocío Vargas, Cristian Daniel Moreno García y las personas que se conectan a esta hora a la segunda feria virtual del libro de la Universidad del Tolima. Hoy tenemos la presentación para los que llegan a esta transmisión. La presentación de los autores Diego Gálvez, Felipe Pino, con el libro Concepciones de Ambiente, Educación Ambiental y sus enseñanzas en los profesores de Ciencias Naturales. Bueno, ahora sí, vamos con una pregunta casi de cierre. No es la última, pero sí quisiera preguntarles cómo aportar a la transformación de esas concepciones de lo ambiental y de la educación ambiental. ¿Cómo hacemos esa transformación? ¿Cómo aportamos a esa transformación? Bueno, luego de poder identificar en qué concepciones estamos enmarcados, es empezar a transformar de forma conjunta, podríamos decirlo, porque finalmente nuestra población al ser docentes es un ejercicio de transformación conjunta, también rompiendo esas visiones clásicas del maestro que viene a transformar la tierra, sino de igualdad y equidad con nuestros pares para poder llegar a unas concepciones que nos permitan, dependiendo del contexto en el que esté, poder utilizarlas. El profesor Diego ahorita lo mencionaba, depende mucho del contexto en el que se encuentre, no quiere decir que la concepción esté errada, sino dónde se está llevando a cabo, dónde se está ejecutando este tipo de educación ambiental. Eso creo que es lo que hay que empezar a hacer, ¿no? Y que en cualquier proceso de investigación educativa ambiental se pueda caracterizar por lo menos la relación del ser humano con la naturaleza, si está partiendo de la visión de ambiente como objeto, como sistema, como crítica a la razón dominante como lo plantea Schenagen o como la relación sociedad-naturaleza medida por la cultura planteada por otros autores y el tipo de educación ambiental en la que se está enmarcando. Luego de hacer estos ejercicios que pueden alargar un proceso diagnóstico, pero que finalmente podrá hacer que los procesos de intervención sean mucho más asertivos. Profesor Diego. Bueno, en adición a lo que menciona el profesor Pino, también podemos encontrar
asuntos relacionados con la formación de esos profesores. Entonces, en ese sentido, este libro se convierte en un aporte teórico para quienes ejecuten la educación ambiental o la lleven a cabo. Recordemos que si bien la responsabilidad actual recae sobre los profesores de ciencias naturales, pues es un asunto que nos compete a todos, ¿no? La responsabilidad de abordar los temas ambientales y las problemáticas es un asunto del ingeniero, del profesor de ciencias sociales, de matemáticas, de inglés, y en ese sentido pues también llevamos un aporte a las universidades y a los programas en donde emergen las personas encargadas pues también de abordar la educación ambiental en todas las áreas. Entonces creo que en ese sentido este libro se convierte en un factor o en un aporte fundamental para futuros procesos de formación y para quienes estén realizando la educación ambiental, y también permitirá revalidar y establecer una didáctica de la educación ambiental, ya que es algo emergente, algo nuevo dentro de la educación ambiental y que muy poco pues, se aborda o se abarca en las diferentes investigaciones o estudios. Bueno, antes de darle el paso final, ustedes mencionaron a muchos de los autores que también nos acompañaron. Hoy nos acompaña una de esas autores. Las personas que se conectan a esta hora de la transmisión no lo saben, pero estamos en el Parque Innovamente. Aquí desde el Parque Innovamente estamos haciendo la transmisión y la presentación de la segunda Feria Virtual del Libro. Hoy nos acompañan en el auditorio acompañantes de los autores, pero también nos acompaña un saludo especial para la profesora Gloria Marcela Flores. Hoy nos acompaña aquí en la sala, y ustedes la mencionaron. ¿Qué tan importante fue? Sabemos que la profe Gloria Marcela es un ícono en el tema ambiental, es una persona que ha trabajado bastante en este tema, y qué tan importante fue trabajar con este grupo de investigación y sobre todo con su liderazgo. Bueno, con la profesora Gloria Marcela Flores iniciamos esta idea, este proyecto más o menos en el año 2015. Por temas pues, de pandemia y todo, pues se ha extendido también la publicación o el lanzamiento que estamos realizando el día de hoy del libro. Sin embargo, hemos venido trabajando con la profe Marcela, el profesor Jairo Andrés Velázquez a través del grupo de investigación en educación ambiental, y vemos cómo con la presencia de ellos en la universidad, la educación ambiental ha tomado pues la verdadera ambientalización de lo que es la educación, y por eso se han ganado espacios o escenarios dentro del campus universitario en todos los sentidos, con la cátedra de educación ambiental para los diferentes programas, la cátedra ambiental Gonzalo Palomino Ortiz, la maestría en educación ambiental de la cual somos graduados Felipe y quien les habla, y en ese sentido pues interesados en ese asunto pues creo que estamos empezando a generar bases o un constructo teórico propio de la Universidad del Tolima con relación a la educación ambiental, y de allí pues están emergiendo las posturas que hoy les estamos presentando. Bueno, sí, siempre hay que reconocer sobre los hombros de quienes estamos, ¿no? Y nosotros estamos sobre hombros de gigantes, que son la profesora Gloria Marcela Flores, el profesor Jairo Andrés Velázquez en el campo de la educación ambiental, que ya se convierten en un referente teórico a nivel nacional, internacional, latinoamericano, con sus publicaciones, sus escritos. Y en el campo de la didáctica estamos acompañados también por el profesor Andrés Felipe Velázquez, que él tiene pues su formación en ciencias pedagógicas y ha pertenecido, dirige el grupo de didáctica de las ciencias de la Universidad del Tolima. Y con base en ellos tres pues logramos nosotros empezar a hacer nuestro proceso y avanzar, ¿no? También en consolidarnos ya con un segundo documento que empieza a que nosotros generemos un estilo propio a partir del que hemos adquirido de los aprendizajes de ellos, y siempre pues agradecerles, ¿no? Bueno, Diego y Felipe, no los puedo despedir sin antes pedirles el inmenso favor que le den el mensaje final a la comunidad de la Universidad del Tolima, pero también a la comunidad ibaguereña, a la comunidad tolimense, que hoy está muy pendiente de la producción que hoy tenemos desde la Universidad del Tolima, y por supuesto desde la apropiación social del conocimiento que extendemos a toda la comunidad tolimense. Bueno, agradecerle el espacio a la Universidad del Tolima, a la Vicerrectoría de Investigaciones, al sello editorial Universidad del Tolima, por permitirnos a nosotros mostrar, dar a conocer, que es el fin último de la investigación, divulgar el conocimiento, poder llevarlo a más personas, como lo decía el profesor Diego, que podamos de cierta manera con estos libros convertirnos en referentes de la investigación en educación ambiental. Muchas gracias y que sigan en este proceso. Bueno, de igual manera, aunque este trabajo se enmarca dentro de la educación formal,
la idea es también poder aportar en los procesos de base comunitaria, ¿no? De la educación ambiental. Entonces, en ese sentido, esperamos que también sirva como un constructo teórico para esas comunidades que requieren pues, esos aportes. Y finalmente, pues, de igual manera, pues, agradecer a todos, allá a través de la pantalla, a nuestros estudiantes, a la comunidad universitaria y a las instituciones a las que pertenecemos también externamente. Entonces, agradecer por ese espacio de divulgación para que estos trabajos no se queden en los anaqueles del olvido, por allá guardados, sino que también nos permita pues, su divulgación y ponerlos al servicio de la comunidad. Esa es la idea de generar conocimiento, ¿no? Poder aportar a la comunidad en general. Bueno, finalmente muchas gracias Diego, gracias Felipe. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal la presentación? Bueno, es un espacio diferente, ya que pues estamos como en un sistema híbrido, ¿no? En el cual estamos tanto aquí presencial con todos, pero a la vez estamos a través de un medio como son las redes sociales de la Universidad del Tolima, entonces el impacto pues que podamos generar también puede ser enorme, además quedan unas grabaciones de las cuales podemos hacer también uso para posteriores procesos, entonces en definitiva pues es un espacio nuevo, diferente, una experiencia nueva y bueno, eso nos sigue alimentando también dentro del proceso de formación que estamos llevando a cabo. No, muy cómodos, agradecerles nuevamente, había pasado por alto también pues a los agentes externos, Uniminuto, Vicerrectoría de Tolima Magdalena Medio, la licenciatura en Pedagogía Infantil, a la cual pertenezco, el programa de Psicología de Fundes, a los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, a los cuales, como decía Diego, este material en algún momento se convierte en un referente para poder que ellos lo trabajen en sus sesiones. Y pues en estos sistemas que nos están dirigiendo la alternancia podremos llegar a muchas más personas y comunidades interesadas en el tema. Bueno, muchas gracias, profe Diego, profe Felipe, a las personas que se conectan a esta hora. Esta fue la presentación del libro Concepciones de Ambiente, Educación Ambiental y su enseñanza a los profesores de Ciencias Naturales. Agradecerles a las personas, recordarles que vamos a estar todo el día en el Parque Innova 20, vamos a tener en este día la presentación de los libros de educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra Universidad del Tolima. Decirles que están muy conectados, pueden hacerse las preguntas, pueden interactuar con nuestros autores. Los vamos a tener aquí en vivo, algunas personas van a estar también conectadas desde sus casas. Entonces, agradecerles a todos y bueno, esperemos la siguiente presentación de el otro título que tenemos en esta mañana. Un aporte final, el libro, ahora al finalizar la sesión, vamos a compartir los links para que puedan acceder a esta bibliografía, la cual va a estar disponible para que ustedes hagan su revisión, su lectura y de paso pues queda abierta para todos en general y todas. Creo que acabo de ver que en el chat de la transmisión ustedes pueden encontrar los links de descargas. Estos libros también están en la plataforma del libro, entonces ustedes también pueden entrar a la plataforma, descargarlo y bueno, realizar la interacción correspondiente con este libro y con los demás títulos que tenemos en esta segunda feria virtual. ¿Cerramos? ¿Listo?